Yo soy Moisés Goldin, nací en 1935, el 4 de diciembre, hace pocos días cumplí años. Nací y sigo viviendo acá en Rivera, con algún periodo de ausencia por razones de estudio y trabajo. Y aquí estoy. ¿Sos hijo de? Hijo de Moisés Goldin y Dora Abrashkin, que inmigraron a la Argentina y llegaron a Rivera el 5 de abril de 1905, en el primer contingente de 14 familias que llegaron aquí, a esta colonia de Barón Hirsch. ¿Y venían de? Venían de Rusia, Gerson o Gerson, no sé cómo se pronuncia. ¿Te acordás? ¿Sabes qué? Hay algo que yo estoy en la investigación haciendo y que no estoy encontrando, quizás vos sepas, quizás no, el nombre del barco en el que vinieron. No, en este momento no lo tengo presente. Tendría que buscarlo, pero se me ocurre que, no sé si en el libro de Rivera, hay dos libros de Rivera, uno Afanos de medio siglo, digo yo, y el otro es Pioneros. No me acuerdo si figura el nombre del barco. Eso es interesante, lo voy a investigar porque se me ocurre que se puede conseguir. Porque lo que me pasó es que después estoy recibiendo algunos datos de otras personas que llegaron supuestamente en este primer viaje y me doy cuenta que el primer viaje quizás no es, o sea, hay gente que vino como en dos grupos distintos porque llegaron en julio, llegaron un poco más tarde que los Yo sé que mi familia vino en esa fecha, ahora. ¿Y qué contaban de Rusia? ¿Tenés algún recuerdo? Bueno, tengo, obviamente, mi familia paterna es la que llegó en 1905. Mi familia materna llegaron en dos tandas, dos hermanos de mamá, en el no sé en qué año, que fueron los que hicieron punta, pero se me ocurre que fue durante la Revolución Soviética, por ahí, un poquito más acá, y ellos vinieron en el 22, mucho después. Y obviamente mi abuela, porque mi abuelo falleció, yo no lo conocí, falleció muy joven, falleció en el año 18. Y mi abuela hablaba conmigo, pero nos comunicábamos con un vocabulario muy limitado porque el castellano había que hacer un esfuerzo para hacerlo y para expresarse, era un lío. Así que eran limitadas las anécdotas y cómo fueron los primeros años de vida. Obviamente tengo referencias y la recuerdo a mi abuela, por supuesto, que falleció en el año, qué sé yo, 60 y pico, así que me fue pasando historias muy breves, muy simples, muy comunes, historias de vida. Pero y obviamente la familia de mi mamá tuvieron una historia mucho más dramática, más terrible, porque a mi abuelo lo asesinaron en Rusia, creo que en Gornostaipol, de ahí venían ellos. Debe ser una comarca vecina a Kiev, y lo asesinaron a la salida de una sinagoga. Así que el recuerdo de Rusia era traumático. No querían hablar, no se quería hablar de esa etapa de la vida. Así que era lo que uno fue
pudiendo entresacar, y muchas cosas me quedaron y lamento no haberlas podido rescatar. Es un tema que me tiene muy en deuda conmigo y con mi historia. Igual vos sabés que es algo bastante usual, que haya silencios en las familias. Se me ocurre. Que no se pueden hablar porque eran muy traumáticos. Bueno, eso es lo que viví por el lado de la familia materna. Y después mi papá vino a los 3 años, tenía 3 años, era el mayor de los hermanos, 5 o 6 hermanos. Y fue lo que quedó, digamos. Así que eran, hasta en el idioma era otra cosa, porque aprendieron a hablar, por supuesto, el yiddish antes que el castellano, a pesar de su tierna edad, pero el yiddish era era el apellido materno. Pero después se asimilaron totalmente en el idioma. Bueno, papá un poquito tenía un leve acento extranjero, muy, muy leve, más mamá, pero no te dabas cuenta que eran rusos, porque vinieron muy tiernos. Entonces el idioma no los vendía, ¿no? La infancia de tu papá fue acá. Totalmente, a los 3 años, vinieron con 3 años. Y esto era Pampa India. Ellos, o sea, eran de esta colonia de Barón Hirsch, eran de Lapin. No, Rivera. Y tengo el orgullo, porque es una cuestión de estirpe que me acompaña toda la vida y se hace muy, muy fuerte a medida que pasa el tiempo en mí, ¿no? De que todavía que estoy trabajando la tierra que colonizó mi abuelo. No es poco, no es poco, me emociono. Claro, con todos los avatares, con tantos... Sí, con orgullo, con orgullo, realmente. Un día típico en tu infancia. Un día típico. Yo nací al 100 de la calle 25 de Mayo, acá en Rivera. Ahí lo dice. Y en el barrio era un gitano. Mamá a la hora del almuerzo me tenía que buscar en la casa de algún vecino, no un vecino, porque yo entraba en la casa de los vecinos del barrio como en mi casa, me sentaba a la mesa a comer con ellos. Era una cosa muy, muy tierna, muy agradable, muy simpática, y quedó ese recuerdo que se fue perdiendo con el tiempo porque los mayores se fueron y ya no queda nadie. El único que queda soy yo. No, se me ocurre, si ustedes ya estaban en Rivera, o sea, tu papá y tu mamá Sí, estaban en Rivera, sí. ¿Tu abuelo seguía en el campo? No, mi abuelo se enfermó, falleció en el 18 y se enfermó, no sé exactamente qué año, así que por razones de salud vinieron a vivir al pueblo, pero no dejaron el campo para nada, en absoluto. Todavía está, mi hija vive en la casa que era la casa familiar, en la casa donde fallecieron mis abuelos y algunos de mis tíos. Así que esa casa la tengo yo también, pero no es donde yo vivo. Clarísimo. Entonces me decís que eras un gitano, que la puerta de tu casa, digamos, que era una extensión. Sí, era. Pero yo andaba por el pueblo, era un gurrumín y era el chofer de don Tendler, que tenía un almacén con sus hijos y salía a vender pescado con su carro y su caballo. Y yo,
le manejaba el caballo. Cosas de chico, pero que me encantaban, porque que yo le manejara el carro a don Tendler y que vociferábamos los dos Fisch Ehrenlach por el pueblo, eso lo hacía con Tendler. Así que me sentía popular, me sentía muy parte de una familia. Para mí esto era una familia, era una familia, era una pertenencia de ir, por ejemplo, me acuerdo, en este momento me estoy acordando que para Yom Kippur era costumbre de los mayores salir a visitar a la familia, a los amigos y a pedir leikach, es decir, cosas dulces, para Erev Yom Kippur, ¿no? Y yo salía con mi canasta y entraba en cualquier cosa, en cualquier casa, con una desfachatez, con una confianza que me duró mucho tiempo. Y cuando, me imagino, bueno, creciste un poco y tuviste que ir a la escuela. O sea, la vida de ir a acompañar al señor todo el día pescado, en un momento era... No, esa fue una etapa de mi vida, mi etapa laboral, digamos, de mi infancia. Pero sí, obviamente, a los 6 años comenzó mi escuela primaria. Ahí es uno de los primeros días de escuela que voy con mi guardapolvo en la vereda de la casa de mi abuela, que voy a la escuela. Sí, hice mi escuela primaria en Rivera, y cuando terminé 6º grado teníamos que irnos del pueblo porque no había colegio secundario. Así que a los 12 años, de pantalón corto, me tuve que ir de mi casa a Carué, acá a 60 kilómetros, a vivir a Carué, en una pensión. Sí, me enfermé. Me enfermé de extrañar. Era un chico. ¿Habías hecho barniza? No hice barniza, no se hizo. Pero me acuerdo que me enfermé de extrañar. Yo quería dejar de estudiar. No, era una cosa que lo toleré. Lo toleré como pude, pero bueno, fue un desgarro importante, así, en mi infancia, ¿no? Dejar la casa materna, ¿no? Fue duro. Y te pregunto sobre tu casa materna entonces. ¿Cómo se vivía la religiosidad en tu casa? No eran religiosos, pero sí muy tradicionalistas. Las costumbres judías, las comidas judías, la cocina judía, sí. ¿Tu comida favorita que te cocinara tu mamá? Ay, knishes, creplas, varenike, qué sé yo. Todos comíamos, yo creo que todos comíamos lo mismo. Y sigue siendo así, y sigue siendo. Desde ya, papá estaba más asimilado, más acriollado, más, sí, obviamente, las costumbres camperas, el tener su caballo, el tener su hacienda, el arrear hacienda. Yo tenía mi caballo y arreábamos en esa época, se arreaba la hacienda que se vendía en el mercado de Liniers, se arreaba acá al ferrocarril para cargarlas en los vagones del ferrocarril. Y no había camiones, como ahora que van los camiones al campo, cargan y se va y chao y listo. No, había que arrear del campo, de la chacra de cada familia, al pueblo, para que ahí, bueno, esa era parte del hábito y del ritual campero y pueblerino, sí. En la cotidianidad, exacto. Entonces vos decís que tu papá se apropió más fácil o más rápido de las costumbres argentinas. Totalmente, sí. ¿Cómo no tanto? Porque vino a los 17, 18 años. Y empezó a esa edad, ocuparon
la familia ocupó una maestra de acá del pueblo, de aquella época, que les enseñó el castellano y a leer y a escribir. Mamá leía y escribía el castellano con su acento bien marcado. ¿Y ella se comunicaba con tu papá? Con nosotros, sí, sí. De la misma, en yiddish y en castellano, pero con nosotros en castellano, conmigo, con mi hermana, con sus cuñados que eran argentinos, porque ya el papá era ruso, pero sus hermanos ya habían nacido todos en Argentina. ¿Tu papá era un gaucho judío? Totalmente, totalmente, sí. ¿Y esa identificación a ustedes les gustaba? Sí, era parte, era una cosa totalmente natural. La comida, el asado en el campo, Rosh Hashanah en casa, era convivir con ambas culturas. ¿Y tu mamá se quedaba en Rivera o ella también ayudaba en el campo? No, mamá se vivió en el campo, en Rivera. Al principio, bueno, ellos vivieron en Mendoza, tuvieron, porque somos de familia, ¿no? Y cuando vinieron a Rivera, vivieron una época en el campo hasta que vinieron al pueblo, después con sus hermanos. Eran como 5 o 6 hermanos también. ¿Cuando vos terminaste la secundaria? Cuando terminé el colegio secundario, me fui a estudiar a Buenos Aires. Y sí, bueno, ahí empecé ciencias económicas y me recibí contador público. Y de ahí empecé a trabajar en Buenos Aires, ya primero como contador, no me había recibido, pero empecé a trabajar, digamos, en la profesión de alguna manera. Y me recibí y me casé en Buenos Aires con una pueblerina. Mi esposa era de Rivera, nacida en Rivera. ¿Y la encontraste allá? No, nos encontramos acá. Sí, nos conocíamos yo siempre la cargaba, le decía que la recordaba a ella en brazos de su mamá y que alguna vez le cambié los pañales. Mentira. ¿Tenés mucha diferencia de edad? Y no era tanto, pero le hacía sentir la diferencia de edad. ¿Y en Buenos Aires nunca te tentó la ciudad como para quedarte? O sea, sé que trabajaste. No, estuve, sí, me recibí, pero tuve poco. No, prácticamente teníamos el corazón y el alma en Rivera. Tanto ella como yo, como mis hijos, que nacieron cuando vivíamos en Buenos Aires. Primero, la mayor, cuatro hijos tengo, 2 nacieron acá, es decir, nacieron en Buenos Aires, pero vivíamos acá ya. Y Rivera siempre fue el paraíso perdido, porque cuando teníamos que volver de Rivera a Buenos Aires porque empezaban las clases, porque se terminaban las vacaciones, era tener que andar corriéndolos todo el día por el campo para meterlos en el auto y llevarlos a casa. Sí. Bueno, quizás ellos también se sentían como vos, libres y contentos. Totalmente. Y es más, mi hijo está trabajando y vive acá en Rivera. Y bueno, mi hija mayor también está viviendo ahora en Rivera, sola acá. Y tengo otras 2 hijas, una vive en Bariloche, que está acá conmigo visitándome, y otra vive en Chile. Pero Rivera es Rivera. Tu lugar en el mundo. Es el lugar en el mundo. Y te quiero preguntar, el vínculo de tu familia con Israel, ¿cómo era? Siempre consideramos, yo me consideré en mi relación con Israel como con una materia pendiente, porque siempre intenté o quise estar más cerca de Israel, pero por razones de circunstancias de vida,
hasta me privé de hacer un viaje a Israel, cosa que este año, este año pasado, me quedó con un sabor amargo, digo, como que, y ya no tengo, no, viajar ya, qué sé yo, he tenido problemas de salud que me frenaron y la situación política, qué sé yo, en fin. ¿Tus hijas conocieron? Estuvieron, sí. Mi hijo fue, una de mis hijas hizo, ¿cómo se llama? Estuvo un tiempo, un año viviendo allá, y César estuvo ya recién recibido, viajó, estuvo en Israel, estuvo en Kibutz recorriendo. Y tenemos amigos. Hay mucha gente joven que emigró, que hizo Aliyá en los años 50. Y que cuando alguno de mis hijos viajó a Buenos Aires, fue recibido con un afecto y un cariño fraterno, ¿no? Así que lo han pasado muy bien allá. Y yo fui a Israel también y recorrí, me encontré con gente de mi infancia. Es decir, yo era acá en el barrio, en mi barrio, era un poco la mascota del barrio, un poco no bastante, porque después eran todos grandes, que me acuerdo que se fueron a Israel y yo me fui prácticamente recién de pantalón largo a despedirlos al puerto cuando se embarcaron, cuando hicieron Aliyá. ¿De dónde salían? ¿De qué pueblo? Buenos Aires. Sí. Quiero preguntar, me decís que Rivera es tu lugar lindo, Sí. pero también viviste en Buenos Aires. Sí. ¿Y tus hijos tuvieron su tiempo en Buenos Aires? ¿Estuvieron en Buenos Aires también? Estudiaron el colegio secundario en La Mayor, y César hizo el colegio secundario en Buenos Aires. César terminó 5º año acá y después se fue a estudiar a Buenos Aires en la facultad, es ingeniero agrónomo. Y las dos menores hicieron el colegio secundario en Rivera. Y el Schule, la menor hizo el Schule acá. Sí. Me estoy acordando ahora. Está muy bien. Y, entiendo que el mandato en tu familia era estudiar. Sí. ¿Tus padres se lo plantearon desde el primer momento? Sí, era parte de la vida, porque felizmente pudieron. No todo el mundo. En la época en que yo terminé el colegio primario, que ahí tuve que ir a estudiar a Carué, ya el colegio secundario era una limitante, porque había que ir y salir de casa. Yo no fui el único que me fui a estudiar a Carué. Éramos 4, 5, 6 chicas y chicos que viajábamos a Carué para estudiar, para vivir allá. Pero no solamente eso, que no todo el mundo pudo costear una carrera y costear una pensión donde vivir. Era más difícil. Pero sí, pero no se recibió. Hizo una muy linda carrera que no la terminó. Se recibió de mamá y ama de casa. Estudió Derecho. Y si tuvieras que retrocederte a un tiempo que vos consideres como el más importante de Rivera, o el tiempo más hermoso de tu infancia, ¿qué década consideras que fue? Todo tiempo pasado fue bueno. Hay que saber encontrarlo o disfrutarlo, o mirar el lado bueno de un tiempo pasado, sobre todo cuando uno es más joven. Y estos años también son buenos, si bien te trae la soledad, las pérdidas familiares, afectivas, amorosas. Falleció mi mujer, ya los hijos se fueron, pero
pero tiene su encanto también, hasta los reencuentros tienen su buen sabor agridulce. Pero se sobrevive. Así que todo en cada momento, el recuerdo de los amigos, las reuniones familiares con amigos, las reuniones festivas. ¿Tuviste que ver con el cooperativismo? No, tampoco el cooperativismo conmigo, porque cuando vine a Rivera, recién recibido, fui a ofrecer mis servicios profesionales a la cooperativa y tenían ya un contador de Bahía Blanca. Así que no. Pero después, obviamente, hubo una relación ya como productor yo, cuando me hice cargo del campo, obviamente me asocié hasta que la cooperativa se cerró. ¿Y sobre el centro cultural? Formé parte de la comisión, ya es otra relación. No, fue muy agradable porque inclusive fue muy lindo el hecho de que se conformó, había siempre una comisión, me invitaron a participar, había gente que hacía teatro y me acerqué al teatro, hicimos una obra, fue muy divertido esos momentos de ensayo y experiencias teatrales con la parte humorística y anécdotas, hasta que me fui. ¿Te gustaba actuar? No sé si me gustaba participar. Me gustaba participar y lo disfruté. ¿Y la vida cultural acá cómo era? Como la vida cultural en Rivera fue interesante. Te diría que hubo una devaluación, se devaluó la vida cultural en Rivera, ¿no? Antes había reuniones sociales, charlas de café, por ejemplo, una vez por semana o ya no me acuerdo sí, con qué frecuencia, pero el tema era, por ejemplo, analizar una película o un problema de la vecindad y cómo se encaraba y cómo se buscaba una solución a los problemas sociales que congregaba gente en el café, en el bar del centro cultural. Y eso fue, o después reuniones sociales de tardes de canasta, de jugar a la canasta, y iban las familias y se reunían los amigos, en cada uno en su mesa, en su grupo familiar, y después venían gente a dar charlas y conferencias. Y Rivera, en esa época funcionó acá el Rotary Club. También formé parte del Rotary Club. Y la modalidad del Rotary Club era asistir también a otros clubes de pueblos y ciudades vecinas. Y tuve oportunidad de visitar otros clubes y pueblos vecinos, y Rivera estaba considerado como un faro de cultura en la zona, por los valores culturales de personas que realmente tenían peso específico en la cultura local y zonal. Totalmente, y lamento, no solamente yo, cuando nos reunimos con gente de nuestra época, lamentamos cómo la vida cultural se fue desarmando en ese aspecto. ¿De la vida política de Rivera
¿Participaste? ¿Te interesó? Poco, muy poco. Participé de alguna manera, pero sin peso. No fui candidato ni nada por el estilo. Milité de alguna manera dentro de una corriente de política como cualquier vecino. ¿Y la relación con la comunidad, o sea, con los habitantes no judíos, cómo fue? ¿Cómo fue la integración? ¿Cómo te sentiste? ¿Tuviste alguna vez algún síntoma? Mira, yo vivo a 50 metros de Jesucristo. Mi dormitorio está a 50 metros o menos porque somos vecinos. La medianera da contra la casa parroquial acá en Rivera. Y esa casa es la casa que yo heredé de mis padres. Cuando fuimos a vivir ahí, en el año 46, se terminaba de construir la capilla. Ya esto se hizo en el año 24, si no me equivoco, ¿no? A ver si... ¿24? Bueno, así que esto tiene mucho más añejamiento. Bueno, así que fuimos a vivir allá y se terminó de construir la capilla. El cura venía de Macachín, de un pueblo vecino de La Pampa, y guardaba el coche en mi casa, en la casa de mis padres, era mi casa paterna. Desde ese momento mi mamá fue secretaria del cura, porque atendía el teléfono y los llamados para una misa porque murió un vecino de algún lugar vecino y había que ir a hacer. Así que mantuvimos una relación muy cordial y muy de vecinos. Con eso te digo cómo fue Es más, una tarde yo era amigo de un pibe, éramos pibes, escuela primaria, y estábamos ahí en el barrio, no sé, jugando a la bolita, ponerle. Y avisan de que trajeron un finado del campo y había que hacer la misa de cuerpo presente. Entonces me dice, vení, ayúdame. Y yo fui y tocaba la campana para llamar a misa. Entonces era una cosa de pago chico, Perdón. Eso es difícil, eso me resulta difícil porque hay una pregunta que no pude contestar. No sé qué es lo que podía, por ejemplo, la pregunta qué elementos tendría que tener el Museo de Rivera. Hay tantas cosas, qué sé yo, podés poner desde libros de rezos, desde utensilios de una ama de casa que en aquella época era el alma del hogar. El ama de casa tenía un peso específico en la vida de la familia. Y entonces, qué sé yo, hasta una copita para Brunfund, para servir Brunfund, o una plancha a carbón, no sé. ¿Qué es lo que tienen ustedes allá en Libertad, ¿no es cierto? Hasta una máquina de escribir, qué sé yo. Yo tengo una máquina de escribir y te la puedo dar. ¿Cómo te imaginas que Rivera de acá en un par de años? Me la imagino yo con tristeza, porque me estoy yendo de Rivera y no quisiera. Lo paso muy bien acá. Hay gente que me quiere, hay gente que quiero, me siento querido y siento que la vida va a tener un final y el futuro mejor no pensarlo. Allá él. Bueno, terminamos. Sí, si tuvieras alguna otra anécdota o algo que me quieras compartir, o cualquier cosa, o cuando se te ocurre, no sé,
No sé, hay tantas anécdotas de los gringos. Ustedes no se imaginan lo que era esto para un día de una fiesta judía. No había lugar. Las mujeres allá arriba ocupaban todo el espacio. Esto se llenaba. Y venía gente que uno los veía como viejos. Eran jóvenes, pero usaban barba, pero venían quebrantados por la adversidad que le tocó vivir, huyendo de Europa, viniendo acá y huyendo de las persecuciones. Y los veía como viejos sufridos, pero también hablaban, el idioma era castellano. Y entonces había dichos y anécdotas de malos entendidos, que eso es para otra reunión. Bueno, ¿vos tenés recuerdo que te haya contado tu papá? ¿Tenés recuerdo que te haya contado tu papá de lo que era Rivera en 1905, 1910, cuando recién se llegó acá? ¿Qué era? Mirá, yo encontré fotos. Si querés sentarte, sentate. Yo encontré fotos en la casa de mis abuelos, que enfocaban lo que era el pueblo, es decir, desde la escuela 146 allá, yo digo 146 porque fue mía, no sé ahora sí, no sé qué número es. Bueno, es el extremo del pueblo, donde empezaba el pueblo, terminaba el pueblo, según lo miraras, y tomando una foto de sur a norte. Y eran puros baldíos y alguno que otro edificio que todavía está en pie, porque los edificios del centro son ahí yo tengo un edificio de 1926, pero muchos baldíos, muchos terrenos baldíos que se fueron, inclusive todavía se están terminando, pero ya el pueblo es otra fisonomía. Pero Rivera de entonces, con las luces, los faroles, las lámparas en el medio de las esquinas, los habrás conocido vos, no sé. Sí, eran lámparas comunes, de muy poca luminosidad. En un año se rompió el motor de la usina eléctrica y no sé cuántos meses estuvimos sin corriente eléctrica, las calles a oscuras de noche, la gente con Petromax en las casas porque no teníamos corriente eléctrica. Esa fue una etapa muy, muy triste, pero tuvo su encanto también. Tuvo su encanto. ¿Perdón? De los comienzos en Argentina, los trabajos en el campo, ¿cómo fue eso? Llegar a... No, los comienzos en la Argentina, si vos te limitás solamente a mirar fotos de aquella época, vos te das cuenta que las tareas rurales requerían un esfuerzo físico tremendo, porque no había herramientas. La herramienta era la fuerza humana, la horquilla, la pala, las parvas de pasto en el campo. ¿Con qué se hacían? A sangre. Se cortaba el pasto, se lo traía y con horquilla se iba apilando y se hacía... ¿Cómo se cortaba el trigo? A mano, con la hoz. ¿Y cómo se desgranaba? Después aparecen las... Mi papá, vos sabés que mi papá fue un personaje histórico en la mecanización del agro acá, porque él y otro amigo, Corsino Díaz, que fue jefe de
jefe de la sala de máquinas de la usina acá. Eran muchachos jóvenes. Y las primeras trilladoras eran importadas y venían de Estados Unidos. Pero venían desarmadas en cajones. Entonces venían los ingenieros de Estados Unidos a armarlas. Y mi papá y Corsinos Díaz fueron los dos primeros que ocuparon, lugareños, para armar las trilladoras y las máquinas. Así que papá era una persona bastante entendida porque se hizo haciendo con esas máquinas. Pero era todo es decir, las máquinas se traccionaban con caballos, después aparece el tractor, pero hasta que aparece el tractor, yo me acuerdo de ir al campo con papá una mañana de helada y ver trabajar el tractor, y papá me decía, vos mirá lo que es. Y era un tractor que tenía una cabina de chapa, pero ya... Y antes tenían que ir en un arado con 3 rejas y cada tanto bajar del arado, juntar un poco de yuyo, prender fuego y calentarse un poco las manos y los pies, porque el frío era tremendo. Y así se vivió y así se hizo La Pampa, así se hizo esta zona. Y todo el interior. El campo se hizo así. Bueno, no sé qué más.